Cordial saludo, bienvenidos a este su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba Rosenou, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y en esta ocasión vamos a abordar una temática que nos afecta de manera recurrente como ciudadanos y para la cual, por supuesto, debemos contar con los suficientes elementos de juicio. Esto no se trata de nada más y nada menos que de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta norma tiene apenas unos pocos años, ha sufrido una serie de transformaciones para bien en virtud de las decisiones tomadas por la Honorable Corte Constitucional de Colombia, desde las cuales se han hecho bastantes cambios sustanciales al texto original. Hay que hacer algunas consideraciones previas en este capítulo exploratorio de dicha norma, debido a que, a diferencia de lo que podríamos imaginarnos como ciudadanos, es una norma que tiene una relevancia determinante debido a que permanentemente nos hallamos en una interacción social y esta norma precisamente busca en su teleología, en su finalidad, en su espíritu, regular las relaciones para obtener una convivencia armónica. Eso es lo que busca esta norma de policía. A diferencia de lo que ocurría con la norma de policía anterior, la cual, en virtud al desfase que tenía a nivel temporal, a nivel social, a nivel tecnológico, a una serie de niveles, fue finalmente reemplazada hace algunos años por esta norma a la cual estamos haciendo referencia y mención en este capítulo. En atención a ello, vamos a dirigirnos al texto, a la Ley 1801 de 2016. Veamos cuál es el objeto de la norma. Es importante que nosotros como ciudadanos siempre tengamos en cuenta, más allá de las disertaciones procesales o sustantivas o los alcances sociales de una norma, tengamos en cuenta, además de todo esto, dentro de la función y dentro de la naturaleza misma de la norma, cuál es el objeto de dicho cuerpo jurídico. ¿Esto por qué? Porque finalmente es el objeto y los principios, pues, los que orientan el desarrollo de la norma y, también muy importante, los que deben tener en cuenta a la hora de su aplicación y su interpretación, tanto los funcionarios públicos encargados para ello, como nosotros como ciudadanos y, lógicamente, también los que somos abogados, también en el momento de intervenir y de tener en cuenta los intereses de nuestro cliente y de la convivencia en general en esta clase de procesos. Entonces, el artículo primero consagra como objeto: las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución política y el ordenamiento jurídico vigente. Cierro comillas. ¿Qué tenemos acá en esta norma de policía? La norma de policía anterior, preconstitucional, previa a la Constitución del 91, tenía una intencionalidad y tenía una visión, tenía, por decirlo de alguna forma, una orientación dentro de la cual la seguridad no se entendía, no se comprendía, como en los términos actuales, en función a una convivencia, sino que tenía que ver mucho más con la orientación previa a nivel constitucional y legal de aquel momento. Tenía que ver más con un estado de derecho, un estado gendarme, nunca mejor dicho, un estado de policía, en una acepción, digámoslo, decimonónica y del principio del siglo XX, donde básicamente se ejercía, por ponerlo en algunos términos Foucaultianos, una noción de vigilar y castigar, al margen de la institucionalidad o
la forma en la que los agentes de policía quisieran o no llevar a cabo el procedimiento, el marco jurídico era muy estrecho y obedecía una concepción distinta. Este fue uno de los motivos por los cuales se elaboró una nueva norma de policía que tuvo sus aciertos, sus errores, cuestiones que quizá podamos conversar en otros episodios, pero es importante que como ciudadanos y también como operadores jurídicos entendamos este cambio que hubo en la concepción de qué es el derecho policivo y cómo se puede interpretar, cómo debería ser también a nivel de la función de las personas, pues los funcionarios encargados de darle trámite a los procesos, también tener en cuenta este cambio que hubo, que no se trata de alguna manera vigilar y castigar al ciudadano, de alguna forma imponerle una medida correctiva de manera tajante y sin tener en cuenta una serie de principios que esta misma norma aborda. En ese orden de ideas y también para efectos prácticos, porque la intención de este espacio no es únicamente hacer una serie de disertaciones de orden puramente académico, sino también en función al bienestar de la ciudadanía y de la convivencia armoniosa, que es uno de los objetivos que vimos ya acá en el código, también elementos de orden práctico. Entonces tenemos que la norma es de carácter preventivo, es decir, busca evitar que se den situaciones que alteren la convivencia. Acá hay una serie de comportamientos que vamos a ir viendo en lo sucesivo, que tienen que ver precisamente con lo que se considera una falta, una ruptura con el ideal de convivencia, que está también atado, por supuesto, al ideal general y al deber general de alcanzar la paz. De hecho, en el artículo 5 de esta ley 1801 de 2016, que desde ya se recomienda a toda la ciudadanía adquirir el código, tenerlo, leerlo, porque nos vamos a ir dando cuenta que hay un acercamiento con el ciudadano y que el ciudadano tiene además la posibilidad de objetar, tiene la posibilidad de participar activamente dentro de un proceso, no está relegado, no es un sujeto únicamente pasivo, receptor de una serie de decisiones que se tomen que lo afectan lógicamente, sino que tiene un papel procesal más protagónico, vamos a decirlo así. El artículo 5, del capítulo 2, habla sobre las bases de la convivencia y seguridad ciudadana. El artículo 5 nos trae una definición. Para los efectos de este código se entiende por convivencia, ¿qué cosa? La interacción pacífica, 1, respetuosa, 2, armónica, 3, ¿entre quiénes? Entre las personas. ¿En relación a quién? Con los bienes, con el ambiente y en el marco del ordenamiento jurídico. Acá se nos están diciendo bastantes cosas. Para pasar al aspecto práctico, muchas personas tienen la duda respecto, por ejemplo, de la orden del comparendo que no es sino una orden de policía en la cual, como se impele allí, la persona tiene que presentarse frente a la autoridad de policía, frente al inspector de policía, para que pueda participar en el proceso que se ha aperturado en función a un presunto comportamiento contra la convivencia, una presunta conducta en contra de lo que está categorizado acá dentro del código, ¿cierto? Lo que está tipificado en el código. En ese orden de ideas, si yo como ciudadano entiendo primero que el objeto es la convivencia y también entiendo que esa convivencia tiene que ver con interacción pacífica, que sea respetuosa y que sea armónica entre las personas en función a unos bienes que no son únicamente bienes materiales, sino también a unos determinados bienes jurídicos, y con el ambiente dentro del marco de la ley yo puedo entender, por ejemplo, como ciudadano, y puedo dimensionar además dentro de un proceso que si yo no he transgredido realmente estos escenarios, estas cortapisas que hay, que tienen que ver con la interacción pacífica y respetuosa, entonces yo puedo, dentro de un proceso de policía, realmente decir y realmente defender una postura en la cual
sencillamente yo no me haga acreedor o no me haga un sujeto, digamos, pasivo de una sanción de orden policivo, que hay diferentes formas de entenderlo. Se usa mucho el término sanción, aunque realmente en el código esa es otra discusión. Sin embargo, en gracia de la verdad, se habla de unas medidas correctivas. La sanción es una categoría que no se utiliza dentro del código de policía. Esto ha levantado una serie por supuesto, como en toda actividad humana, de disensos frente a esto, porque por un lado, la teología, el espíritu del código, efectivamente tiene que ver con que no se habla de una sanción, pero también cuando una persona se ha logrado comprobar en un proceso que ha incurrido en un comportamiento contra la convivencia, entonces, por ejemplo, hay una medida correctiva de multa que genera detrimento económico, sobre todo en los procesos por presunta infracción contra la integridad urbanística, cuyas medidas correctivas de multa son mucho más altas que en otros procesos, pues en razón de cómo está estructurado ese proceso en particular, que lo veremos más adelante. Entonces, esta es otra consideración que la ciudadanía y también los abogados debemos tener en cuenta. Cuando se da esta orden de comparendo, porque es una pregunta que se hace mucho, bueno, ¿y qué sucede si yo no quiero ir, por ejemplo, no me quiero presentar, no quiero realmente participar de este proceso? Pues sencillamente no voy y ya está, pero eso trae aparejadas unas consecuencias de orden legal que el ciudadano no debe desconocer, que las vamos a estar viendo más adelante, porque es un marco normativo, como les digo, todo este marco normativo es muy reciente, ¿cierto? Pero hay una serie de consecuencias si la persona no se presenta frente al inspector, como hay una serie de garantías que tiene la persona. Por ejemplo, también esto por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional, si la persona no se presenta, también la persona tiene derecho a exponer por qué motivo realmente no se pudo presentar. Porque lamentablemente algunos, no todos afortunadamente, pero algunos inspectores, con la sola ausencia de la persona ya dicen, bueno, a mí la norma me permite, de hecho vamos a ir a este espacio de la norma, donde se demuestra que tiene que ver ya pues con, digámoslo así, dentro del proceso de policía, que tiene una autonomía, como lo vamos a ir también viendo. En ese orden de ideas, cuando la persona no comparece por alguna circunstancia, hay un proceso verbal abreviado, que es el que se surte frente al inspector. Eso está en el artículo 223, para que lo tengan en cuenta, lo vayan anotando. Y en el literal D, que es decisión, porque hay una serie de etapas, está primero inicia la acción, si está la persona, segunda audiencia pública, hay unos recursos posteriores a la decisión. Sin embargo, en la decisión se dice, abro comillas, agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida correctiva si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados, cerramos comillas. ¿Esto qué tiene que ver? Que como más adelante lo estaremos conversando, en virtud a este vacío que el código traía, porque no brindaba algún tipo de garantía sustantiva y procesal a la persona que por un motivo de caso fortuito, fuerza mayor, una razón realmente de peso, y valga la redundancia, razonable, no se podía presentar, la norma no traía realmente algún tipo de salvaguarda para esa persona, y con base en los elementos probatorios recaudados, que por regla general tienen que ver con el comparendo que hace el señor agente de policía, se podía tomar una decisión. Pero vamos a poner un ejemplo práctico rápidamente. Digamos que por tener en cuenta los comportamientos, por lo menos contra la convivencia, que tienen que ver con todo este tema de residuos sólidos y todo este tema
de darle una buena distribución pues a la basura, digamos que yo, por ejemplo, la basura la saco en un horario que no es, o la pongo en un lugar que no es, ¿cierto? Entonces, digamos también que se me hace un comparendo por ello. Yo estoy dispuesto a comparecer, efectivamente a presentarme frente al inspector, pero tengo un accidente y estoy hospitalizado, no lo sé, un mes. Yo me levanto, salgo, y cuando me doy cuenta, ya en el Registro Nacional de Medidas Correctivas que lleva la Policía Nacional, ya tengo yo, digamos, una sanción en función a ese comportamiento contra la convivencia, que tiene que ver con haber dejado la basura en un lugar que no correspondía o haberla sacado en un horario que no correspondía. Entonces, en ese orden de ideas, como lo vamos a ir viendo, yo tengo como ciudadano también la posibilidad, en función a la sentencia de la Corte, de sencillamente mostrar que estuve incapacitado y poder de esta manera lograr pues que se me tenga en cuenta eso, que por tal motivo no me presenté a la inspección. Pero todos estos aspectos los vamos a ir viendo de una manera más organizada. La intención de esto es primero dar una pequeña introducción a unos aspectos fundamentales de la concepción del derecho de policía, entender que ha cambiado, entender que se busca un acercamiento armónico con el ciudadano, que no se busca vigilar y castigar, que no tiene un carácter punitivo, ni siquiera sancionatorio, aunque eso está, como les he dicho, en discusión, porque efectivamente una medida correctiva de multa muy alta podría interpretarse quizá como un tipo de sanción, pero más allá de un eufemismo legal, la intención del legislador ciertamente fue quitarle ese carácter punitivo, ese carácter que tenía cuasi gendármico, y sencillamente entablar unas relaciones armónicas no solamente entre los ciudadanos, sino también de los ciudadanos frente a la administración. Entonces, esperamos pues sus comentarios, agradecidos de antemano, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.